Vamos a empezar, que bueno, ya vamos con esta media hora de margen acumulada de la mañana. Nosotros vamos a intentar centrarnos al tiempo para no atrasar mucho más el término del simposio, aunque la verdad es que creo que lo estamos todos disfrutando muchísimo. Yo soy Eva Frajero, soy médico de urgencia, urgencióloga, pendiente de que me den el título, pero urgencióloga, desde que era residente de segundo año. Soy, como os digo, médico de urgencia, soy la jefa de servicio de la urgencia del Hospital Regional de Málaga y, bueno, pues desde hace algo menos de 2 años dirijo el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, con lo cual todo lo que estamos viendo aquí y se está poniendo encima de la mesa es de gran interés para mí. Quiero darle las gracias al comité organizador inicial por haber contado conmigo para participar. Y bueno, creo que la mesa que vamos a presentar ahora es una mesa interesante, que nos va a hablar de la lesión cerebral y medular traumática, y hemos decidido, si nadie de los participantes tiene nada en contra, cambiar el orden de las ponencias, de forma que primero se va a hablar de la ponencia de restricción de movilidad espinal y, en segundo lugar, de la lesión medular aguda traumática y la cadena asistencial y abordaje multidisciplinar, y, en tercer lugar, del traumatismo cráneoencefálico y los biomarcadores. Hemos decidido cambiar este orden porque creemos que sigue una secuencia del tiempo de la cadena asistencial que, bueno, que es más coherente. Y, bueno, voy a presentar primero también a los ponentes que van a estar aquí en la mesa conmigo. Antonio Montero es enfermero del 061 y, bueno, pues además de eso, él es profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud, en Enfermería, y es el subdirector del Máster de Enfermería en Cuidados Críticos, instructor de soporte vital de la RC, de la MLS, de la ATCN. Pero yo creo que si Antonio es algo, es enfermero, ¿vale?, que es lo fundamental. Y además un enfermero comprometido no solo a su labor asistencial, ¿no?, que estuvo de guardia antes de ayer, sino también a transmitir ese conocimiento que tiene y su propia formación hacia los demás, tanto en la Escuela de Enfermería como en los cursos y en el máster que da. Y luego, además, un enfermero comprometido con el tema y el manejo del paciente en trauma. Y creo que nos va a dar la oportunidad de continuar un tema de bastante interés que ya habéis puesto encima de la mesa en una de las mesas que se han puesto esta mañana, que es la inmovilización del paciente trauma, ¿vale? Así que aquí vamos a hablar de ello y creo que va a ser de interés de todos, a pesar de la hora. Luego, pues también está para la segunda ponencia, la lesión medular aguda traumática, tanto para la cadena asistencial y abordaje multidisciplinar. Tenemos con nosotros a María Bringa. Hola, María. Hola. Por haber venido. Y la verdad es que es impresionante la trayectoria de María y cómo ha querido, en su trayectoria profesional, trabajar con el trauma grave y mejorar el pronóstico del trauma grave, que es lo que yo creo que toda su carrera y todo su desarrollo. Ella es especialista en cuidados intensivos, es doctora en medicina y cirugía y es la jefa de sesión de la unidad de politrauma y neurocríticos de la UCI del Hospital Clínico San Carlos. Además, es profesora externa del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, pues ha colaborado y tiene múltiples investigaciones, ¿no?, que están muy relacionadas con el paciente y el manejo del paciente trauma. Creo que la importancia de la ponencia, y la quiero poner en valor, es que
ella nos va a insistir en cómo la comunicación, la cadena asistencial, ¿vale?, y el que tengamos una respuesta ágil y engranada multidisciplinar, al fin y al cabo va a mejorar el pronóstico de los pacientes con trauma medular. Y luego, por último, está aquí conmigo Eva Gutiérrez, que, bueno, ella es médico de urgencia, urgencióloga también, y ha desarrollado muchos años su labor profesional en la estación de Sierra Nevada. Durante 13 años ha sido la médico de allí de la estación y, como comprenderéis, el desarrollo en su atención extrahospitalaria al paciente politrauma, pues bueno, ha sido importante. Después siguió su carrera como médico del hospital de la urgencia de neurotraumatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y, bueno, pues nos va a presentar, ¿vale?, el abordaje, ¿no?, el cómo los biomarcadores nos pueden ayudar en el manejo y en el pronóstico de los pacientes con traumatismo grave desde la experiencia de su propio hospital. Yo, sin más, daros las gracias a todos y, bueno, pues cuando quiera, Antonio. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos por la hora, ¿vale? Buenas noches a todos por la hora. Y, en primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso la invitación que me ha hecho, que me permite estar esta tarde aquí con todos ustedes. Bien, si algo ha cambiado en la asistencia al trauma grave a nivel prehospitalario en estos últimos años, y ha cambiado profundamente el enfoque de la movilización y la restricción de la movilidad en los pacientes, ¿vale? Comentamos la doctora Frajero y yo, así de forma informal, que las organizaciones sanitarias tienden a mantener prácticas clínicas cuyo único aval es se hace así porque toda la vida lo hemos hecho así, ¿vale? De hecho, es muy curioso porque cuando nuevos profesionales ingresan a esa organización tienen que asumir esas prácticas como dogmas de fe. Y, de hecho, esas prácticas se transmiten en el tiempo, ¿de acuerdo? Existe, por tanto, la controversia entre lo que los pacientes, o sea, lo que los profesionales deberían hacer y lo que realmente hacen, ¿no? Yo creo que en este sentido la inmovilización de pacientes cae dentro de este supuesto. Para ilustrar esto voy a poneros dos casos clínicos que he traído, ¿vale? The brain is the human body's most mysterious organ. It learns, it changes, it adapts. It tells us what we see, what we hear. Anatomía de Grey, un clásico. Bueno, nos dan un aviso de asistencia extrahospitalaria para una chica de 38 años que ha tenido un accidente de tráfico por una colisión frontal. La chica no llevaba puesto el cinturón de seguridad y ha salido proyectada por la ventana, ¿de acuerdo? A nuestra llegada no presenta hemorragia sanguinante, emite unos sonidos incomprensibles, hay un sangrado escaso en la vía aérea, a la auscultación encontramos una disminución importante de la ventilación en el emitor derecho con una frecuencia respiratoria de 36. La chica tiene un escal, el pulso radial está ausente, se encuentra sudorosa, fría, pálida, su Glasgow es 2 ocular, 2 verbal, 5 motor y las pupilas son medias isocóricas normorreactivas. ¿Inmovilizaría usted a esta paciente? ¿Y con qué dispositivo lo haría? Vamos a nuestro segundo caso. Creo que el objetivo era despertar y lo he conseguido. Bien, nos demanda asistencia la policía para una chica joven de 30 años que presenta múltiples heridas aisladas en tórax, espalda y cuello, ¿vale?
Cuando llegamos no habla, emite un gorgoteo en la vía aérea solamente. A la auscultación encontramos una disminución importante en las ventilaciones vomitoras con una frecuencia respiratoria de 38. El pulso radial está ausente, se encuentra sudorosa, fría, pálida, con una frecuencia cardíaca de 135 y su Glasgow es 1 ocular, 1 verbal, 4 motor. Pupilas medias isocóricas normoreactivas. ¿Inmovilizaría usted a esta paciente? ¿Cómo y con qué dispositivo lo haría? Bien, pues para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. El concepto de inmovilización que actualmente manejamos surge en los años 50-60 de la década del siglo pasado, ¿vale? Bajo la premisa de que si inmovilizamos los segmentos óseos en una columna inestable, evitaremos la lesión secundaria en el trauma raquimedular, ¿vale? Bien, hay una serie de personajes que fueron fundamentales en la expansión de la inmovilización. Entre ellos tenemos Luis Kossuth, no sé si lo conocéis, es uno de los padres del soporte vital actualmente que hacemos, y el señor de esta foto que se llama Deke Farrington. Deke Farrington es considerado el padre de la emergencia prehospitalaria en Estados Unidos, ¿vale? Él era cirujano y establece un programa de formación de los bomberos en Chicago que será el germen de los futuros planes de formación de los técnicos de emergencias médicas en todo Estados Unidos y que expanderán el concepto de inmovilización durante los años 70 y 80 en todo el mundo anglosajón. Bien, con el surgimiento de la inmovilización surge la necesidad de identificar qué paciente tiene que ser inmovilizado. ¿Qué hacemos inicialmente? ¿Qué se hace inicialmente? Pues fijaros, lo que se hace inicialmente es que se utilizan herramientas clínicas que ya están validadas en ámbito hospitalario para identificar qué paciente precisa una prueba de imagen tras un traumatismo para descartar una lesión medular, me las llevo a prehospitalaria y las valido. Tenemos dos fundamentalmente. Tenemos Canadian C-Spine Rule, ¿de acuerdo? Y los criterios Nexus. Bien, ambas presentan un problema importante y es que ambas dos sobretrían a los pacientes, ¿de acuerdo? Quizá Canadian C-Spine Rule es mucho más precisa que Nexus. Bien, todos tendemos a pensar o tenemos en el imaginario colectivo de que la inmovilización es inocua. Y absolutamente nada es así, ¿vale? De hecho, al final, desde la década de los años 90 y principios del 2000, se empiezan a publicar artículos donde ponen de manifiesto los efectos secundarios de la inmovilización, que los tiene, ¿de acuerdo? Fijaros, la inmovilización está íntimamente asociada a dificultad en el manejo de la vía aérea, restricción de la ventilación, especialmente en pacientes obesos, aumento de la presión intracraneal, está íntimamente relacionada con el dolor. ¿De acuerdo? Incluso hay estudios que muestran que hay un aumento de pruebas radiológicas innecesarias en pacientes que se le hacen solamente por el hecho de estar inmovilizados, ¿vale? Simplemente por ese hecho. Tal es la cuestión que, fijaros, la prestigiosa institución IST americana emite una guía en la que desaconseja la inmovilización en los traumatismos penetrantes aislados, dado que la inmovilización en dicho grupo de pacientes está íntimamente asociada a un aumento de la mortalidad. Bien, siguiendo con las polémicas, las contradicciones en la inmovilización. Este artículo, a pesar de ser de 1998, es un artículo muy controvertido que ha arrastrado mucha polémica. Es un artículo de Hauswald en el que él intenta ver el resultado final de la inmovilización a nivel neurológico en los pacientes, del resultado final de la inmovilización prehospitalaria, ¿vale? Entonces, él busca dos hospitales que fueran comparables. Busca uno en Nuevo México y otro en Malasia. Y a través de un estudio retrospectivo de cohorte, intenta ver cuáles fueron los resultados neurológicos. Y él no encuentra beneficios de ningún tipo en la inmovilización prehospitalaria en el resultado final de los pacientes. Pero fijaros, donde viene la polémica importante es porque él tiene la teoría o la hipótesis de que el mecanismo de lesión, de los desplazamientos de segmento óseo, que es para lo que inmovilizamos, no sería un mecanismo de lesión secundaria, ¿vale? Este artículo presenta múltiples limitaciones. Tiene una N pequeñita, o sea, la muestra era pequeñita. Tiene otro problema importante, que es que uno de los brazos de estudio no se aplicaba en la escala de gravedad, con lo cual probablemente los pacientes de uno de los brazos de estudio fueran más graves que los de otros, ¿vale?
Hay aquí otro artículo mucho más reciente, 2024, en donde mide los efectos de la implantación del programa PHTLS y ATLS en Holanda. Y analizan desde 1986 a 2018, ¿vale? Y ellos miran y estudian el impacto de este programa sobre las lesiones medulares, ¿de acuerdo? Bien, pues se sorprenden porque sin aumentar el número total de fracturas espinales, sorpresa, aumentan un 39% las lesiones medulares cervicales, ¿vale? Este artículo también presenta numerosas limitaciones. De hecho, la implantación del programa no fue simultánea ni homogénea en todo el Estado holandés. No se utilizaron tampoco los mismos dispositivos a lo largo de todo el tiempo de estudio. Fijaros, ellos introducen el colchón de vacío, cosa que es la práctica habitual, es la recomendación actual, hasta 2016 aproximadamente, ¿vale? En esta línea tenemos otro estudio de un estudio también de cohorte retrospectivo, donde intentan analizar mortalidad, ¿de acuerdo? Mortalidad asociada a inmovilización cervical. Y una vez ajustadas las variables, encuentran que el subgrupo de pacientes más graves y con más edad, ¿vale?, hay una asociación entre inmovilización cervical y mortalidad. Ya digo, una vez ajustadas las variables. Este estudio tiene también sus limitaciones. El estudio que hemos presentado fundamentalmente es un artículo, es un estudio realizado en un solo centro y las bases de datos no explotaron cómo se reanimaban a los pacientes. O sea, no sabemos cómo se aislaba la vía aérea, cómo se reanimaban a nivel hemodinámico, con lo cual ahí hay un sesgo importante. Este otro estudio, también reciente, de 2022, utiliza la base de datos PATOS. La base de datos PATOS es una base de datos de Asia, donde voluntariamente diferentes países vuelcan sus datos y diferentes centros de forma voluntaria, y lo digo esto porque es importante, vuelcan sus datos, ¿vale? Y ellos intentan establecer resultados neurológicos asociados a inmovilización prehospitalaria y encuentran que solamente en los pacientes con lesiones cervicales y sin traumatismo craneoencefálico se beneficiarían de esta inmovilización a nivel prehospitalario. También tienen sus limitaciones. Pensar una cosa, en los diferentes países que vuelcan voluntariamente sus datos, con lo cual la muestra no es homogénea, ¿vale? Cada uno utiliza una herramienta distinta para decidir a qué paciente inmovilizo, ¿entendéis? Y sobre todo, inmovilizo tampoco hay una homogeneidad en los dispositivos de inmovilización, ¿vale? Bien, este último, ya el último que os comento, es muy reciente, de agosto de 2024, un artículo israelí que incide también en la falta de asociación entre inmovilización prehospitalaria y resultados neurológicos, ¿vale? Tiene también un sesgo importante porque la selección de pacientes eran todos jóvenes y eran todos militares, ¿vale? Muy bien, en paralelo, que esta mañana ya he visto que algún compañero le había hecho la pregunta, surgen estudios que, para colmo de males, nos dicen vamos a comparar el collarín rígido con el collarín blando, vamos a comparar la inmovilización manual versus el collarín rígido, vamos a analizar el tiempo que tardamos en el terreno en inmovilizar a un paciente en un colchón de vacío, vamos a estudiar las diferencias en la inmovilización y vamos a comparar el tablero espinal con el colchón de vacío, ¿vale? Bien, desolador, ¿no? Bien, ante esta situación surgen iniciativas nacionales de sociedades científicas, ¿de acuerdo?, intentando trasladar todo este conocimiento a la práctica clínica asistencial, ¿vale? Los primeros fueron los noruegos, 2017. Los noruegos hacen una revisión bibliográfica de todo lo publicado, ¿vale?, con el aval, ya os digo, de toda la sociedad científica implicada en la atención al trauma grave, desde intensivo, urgencia, prehospitalaria, y emiten una guía de práctica clínica que, a ver si consigo, plantea este algoritmo clínico a pie de paciente, ¿vale? Ellos dicen que si un paciente traumatizado presenta una lesión penetrante aislada, abogan por no inmovilizarlo, fijaros. Si el paciente tiene un traumatismo contuso, ellos introducen, fijaros, un concepto que es importante, y es que ellos dicen que en el terreno hay que intentar restringir la movilidad con una inmovilización básica a este tipo de pacientes críticos, ¿vale?, pero sobre todo que huya de dos cosas fundamentales: una inmovilización rigurosa y sobre todo, que no cause un retraso en la evacuación al centro útil, ¿vale? Ellos le llaman a eso una estabilización espinal mínima.
Si no es el caso, que el paciente no es crítico, ellos aplican criterios Nexus, que son ampliamente conocidos, y si el paciente los presenta y es positivo a Nexus, ellos establecen una inmovilización espinal a través de un colchón de vacío con un tablero, o sea, cogido con el paciente con una camilla de cuchara, ¿vale? Bien, siguiendo esta estela, tenemos una guía de práctica clínica que siguiendo este mismo principio, las sociedades danesas recogen la revisión sistemática que habían hecho previamente los noruegos y realizan, 2019, una nueva guía, ¿de acuerdo?, de práctica clínica a nivel asistencial, ¿vale? Unas recomendaciones de guía a nivel asistencial. Yo creo que probablemente esta es la propuesta más exhaustiva que ahora mismo existe, ¿vale?, en 2019. Y, fijaros, ellos también plantean que ante la presencia de un traumatismo penetrante aislado no inmovilizan, ¿vale? Y luego se plantean si el paciente tiene un traumatismo contuso, ¿qué piensan? O sea, ¿qué analizan ellos? ¿Es un paciente crítico en XABC o tiene una alteración del nivel de conciencia? Abogan por el mismo planteamiento, ¿de acuerdo?, de restricción de la movilidad crítica, ¿vale? Como curiosidad os digo que ellos, después de la revisión bibliográfica que utilizan, descartan el uso del collarín cervical y apuestan por la evolución manual cervical, ¿vale? En caso de que el paciente no sea crítico o no tenga una alteración del nivel de conciencia, ellos plantean de que el paciente tenga o dolor en la espalda o presente alguna focalidad neurológica. En caso afirmativo, sí realizan una inmovilización reglada con un colchón de vacío. Bien, este es el último consenso de la Sociedad Argentina en el mismo sentido de que toda la sociedad científica se reúne y emiten un consenso sobre la restricción de la movilidad espinal, donde, pues bueno, abogan en el mismo planteamiento de la inmovilización básica en el paciente crítico y, fijaros, ellos utilizan Nexus, pero introducen algún elemento de Canadian CESPA en RUR, ¿vale? Y, por último, quería presentaros algo que no va en esta línea. En 2022, los autores de este estudio hacen un análisis de la base de datos de trauma grave, de cirugía de trauma grave en Alemania, y buscan cuáles son los predictores asociados a lesión medular, que son estos que tenemos aquí, ¿vale? Bien, ellos lo utilizan para una búsqueda bibliográfica y sugieren este algoritmo para identificar qué paciente precisa ser inmovilizado, ¿vale? Plantea un problema importante, no está validado, es una propuesta y actualmente no está validado, ¿vale? Bien, ¿ha cambiado vuestra idea de cuándo tenéis que inmovilizar a un paciente? Espero que sí. Resumiendo, los traumatismos penetrantes no se benefician, sobre todo aislados, no se benefician de una restricción de la movilidad espinal. Los pacientes críticos que presentan una alteración del XABC, ¿vale?, o una alteración del nivel de conciencia, precisan una inmovilización básica, rápida, pero lo importante es demostrado una evacuación rápida con diligencia al hospital y sobre todo, que no retrase el tiempo de traslado. Los pacientes no críticos, sin alteración del nivel de conciencia, que presentan clínica neurológica o dolor, deben ser inmovilizados de forma reglada. Y, por último, un punto que yo quiero incidir de forma especial, y es que tenemos que empezar a tener la idea de que los dispositivos de inmovilización deben ser retirados en el hospital lo antes posible, una vez que se ha realizado la prueba de imagen y la exploración clínica, ¿vale? Bien, hubiera sido mucho más fácil si hubiera preguntado a ChatGPT. No se ha equivocado mucho de la respuesta que yo he dado, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes. Vale, gracias, Antonio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias. Agradecer al comité organizador la invitación. Gracias, Fernando, especialmente, porque es un placer estar en esta vuestra casa. Puedo ver a viejos amigos y puedo conocer gente nueva, como las dos Evas que hay en esta mesa, que son gente estupenda y de la que se aprende siempre mucho. Así que muchas gracias, un placer venir. Bueno, pues me ha tocado la hermanita pobre de los traumas, ¿no? Porque aquí generalmente no hay sangre, no hay que poner dispositivos, no tenemos que intubar con el tubo en la boca corriendo. Y muchas veces es como el hermanito pobre, pero que no debemos de olvidarle, porque la lesión medular existe y además genera mucha morbilidad.
Ya se nos mueren menos, pero tenemos que intentar sacarlos en las mejores condiciones. Y como decía Eva antes, si en todos los traumas es fundamental el abordaje multidisciplinar, en el lesionado medular más. Y vamos a ver por qué. Yo soy una fan máxima del abordaje multidisciplinar desde el primer interviniente hasta el centro de rehabilitación precoz del paciente neurológico. Es decir, somos una cadena asistencial donde no nos podemos quedar únicamente en quién pone el collarín al principio, o collarín sí o collarín no, sino toda esa cadena asistencial que luego también en las unidades de cuidados intensivos tenemos que cuidar y mimar a ese paciente. Como la charla son 15 minutos, me he intentado centrar en aquellos elementos principales. Si os pongo esto, la mitad os podéis levantar, iros a tomar una cruz campo. Porque no os preocupéis, no voy a hablar de la incidencia del trauma en Finlandia, porque tendemos a hacer unas charlas muchas veces exhaustivas, con grandes cosas de prevención, sino vamos a ir al grano. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando tengo un lesionado medular? No quiero que sea una charla filosófica, queda guay lo de no creo en nada y os dejo aquí con una incertidumbre horrible al salir y al final pues no sabemos ni qué es lo que tenemos que hacer. Cuando trabajamos con el paciente emergente necesitamos trabajar con alguna certeza. Nunca vamos a tener una evidencia 1A en todo lo que hagamos, pero no podemos hacer una asistencia parada por la evidencia. Como no hay nada, pues no hago nada o lo hago mal. Vamos a hablar al menos de alguna certeza. Y una certeza es esto. Esto es una paciente que nos trajeron de un accidente y era esto lo que tenía nuestra paciente. Aquí no puede lucubrar, pues la ponemos un poquito de, otro poquito de... No, con esto, ¿qué hago? Esta chica tenía 25 años, accidente múltiple, choque frontal contra un camión. Os diré que esta chica está andando. Probablemente no por nosotros, sino porque tenía 25 años y lo recuperó. Pero tenemos que ser precoces y es brutal, si hacemos las cosas bien, lo que entre todos podemos conseguir. Otras veces no tenemos tanto éxito, pero en este caso sí. Pues fijaros, sabemos que la mayoría de lesiones traumáticas se producen en jóvenes. No nos olvidemos que también tenemos un perfil últimamente en las unidades de cuidados intensivos, que es el paciente añoso, el paciente anciano, que también va a sufrir no grandes aparatos, muchas veces son caídas de su propia altura, pero que también van a tener un compromiso, pero por el momento las estadísticas nos dicen que son pacientes jóvenes. Es algo devastador a nivel neurológico la lesión medular, porque nos puede dejar con individuos jóvenes, tetraplégicos, parapléjicos, y eso es devastador y muy difícil. Y requiere un tratamiento especializado con equipos de atención inicial, de manejo inicial y equipos quirúrgicos que sepan tratar y manejar a estos pacientes. Por eso, al igual que el trauma grave mayor, el paciente lesionado medular traumático requiere que en los hospitales tengamos equipos multidisciplinares 24 horas que puedan atender a este tipo de pacientes. Me voy a centrar en estos puntos, voy a estar poquito en ellos porque creo que para mí es muy enriquecedor en estos sitios donde puedo hablar con gente de otros servicios de hospitalaria, donde puedo hablar con gente de otros hospitales, ver cómo se hace el manejo o ver en qué cosas discrepamos, porque creo que de ahí es donde se aprende. No pensar que nosotros siempre lo hacemos bien, sino que podemos aprender. Si hablamos de la vía aérea, yo me voy a centrar en la lesión medular. Antes el compañero de Virgen de Rocío, que le veo por ahí al lado una charla estupenda sobre la vía aérea. Yo me voy a centrar un poquito en la lesión medular porque esto nos preocupa, porque como veis la mayoría van a ser lesiones cervicales altas que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora veremos algún artículo que a veces nos ansiamos demasiado y como decía él a veces no hay que ansiarse tanto, sino tener sentido común, calma y tranquilidad. Nos vamos a preocupar cuando esas lesiones altas nos van a dar compromiso respiratorio, ¿no? Porque hay gente que tiene uso de musculatura accesoria, incluso que empieza a agotarse en el momento del traslado. ¿Qué hacemos con esos pacientes, ¿no? Muchas veces va a depender de los tiempos. Yo tengo la suerte en ese aspecto de estar en Madrid, hospital en Madrid Capital, donde no sufrimos esa gran dispersión que podéis tener en esta comunidad autónoma, donde todo se sufre más, ¿no? Sobre todo los compañeros de la calle, ¿no? Así que ojo, porque este paciente nos preocupa, porque nos puede claudicar. Fijaros qué nos dice la evidencia, centrándonos en lesión medular, Nos lesionamos muchas veces con tener múltiples aparatitos, con múltiples nombrecitos, con múltiples pantallitas. Y a veces todos esos aparatos requieren una curva de aprendizaje y en estos pacientes no son los mejores para hacer esa curva de aprendizaje. Fijaros que a nivel de lesionado medular, si uno se hace toda la revisión, y os he puesto ahí una revisión sistemática, el único que claramente ha demostrado tener mejor rentabilidad es el AirTrack.
Electra, que es mucho más barato que un Magraf o que cualquier otro dispositivo. Hasta el momento es el único que ha mostrado evidencia. Y es más, os pongo este otro artículo aquí abajo, 2022, que ayer lo puso algún otro compañero, no recuerdo quién, donde ya incluso nos ponían en duda ese collarín cervical rígido estricto, que a veces con esa fijación bimanual no sería, y nos refiere a que otro artículo que a mí me resultó muy gracioso, que es experimental, eso sí es cierto, que eran cerditos, no sé si alguna vez tenido oportunidad de leerlos, donde a los cerditos les dejaban tetraplégicos, a los pobres, y metían un laringo, hacían una laringoscopía directa, y estaban media hora haciendo una presión de muchos más newtons que los que hacemos habitualmente cuando hacemos una laringoscopía directa. Y ninguno empeoró su lesión. Comparan, incluso ya os digo, los newtons que hacemos cuando hacemos la laringoscopía directa. Fijaros hasta qué punto estamos llegando. Esto es del 2022. ¿Esto quiere decir que ahora todo vale y que lo hagamos como queramos? No, que lo hagamos con juicio y con sentido común. Ese control cervical, yo creo que por el momento no hay evidencia suficiente para decir que intubemos sin control cervical, por mucho que dejen a cerditos tetraplégicos, creo que no estamos en ese punto. Pero a lo mejor el collarín veremos según qué tipo de lesión hasta cuándo hay que mantenerlo, como decía Antonio antes. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay literatura ya que nos dice que, por ejemplo, el Magraf, que ahora nosotros lo tenemos y entiendo que vosotros en vuestras unidades también lo tenéis, tiene una curva de aprendizaje. Y hay que saber hacerlo bien, porque si empezamos a usar aparatos que no sabemos usar, vamos a tardar más tiempo, vamos a tener más nivel de intubaciones fallidas. Por lo tanto, es muy importante trabajar con los dispositivos que conocemos y aprender no en los momentos de estrés, sino en los momentos de simulación, con modelos, los nuevos dispositivos. ¿De acuerdo? Mientras tanto, no experimentemos, usemos aquellos dispositivos que sepamos usar. Las complicaciones que tenemos en la UBI, que tampoco nos podemos olvidar, porque parece como que el trauma solo existe en el momento inicial y nos centramos, pues eso, decía la compañera del hospital también, el trauma torácico, el tubo de tórax. El trauma torácico es algo muy complejo que va mucho más allá del tubo de tórax. El trauma torácico grave, podemos tener pacientes ingresados en la UBI durante semanas y con muchas complicaciones que va más allá de tubo sí, tubo no, qué tipo de tubo, ¿no? Y estas son algunas complicaciones que podemos tener en los lesionados medulares graduadas un poquito en función de los días, ¿no? Al principio pues va a tener mal manejo de secreciones, puede llegar a hacer atelectasias y eso va a desembocar que si no lo tratamos de una manera precoz va a tener neumonías, encamamiento, neumonías pulmonares. Es decir, fijaros que la importancia de hacer ese manejo inicial bueno por parte de nuestra hospitalaria, pero que luego nos queda un trabajo en el hospital para evitar algunas de estas complicaciones. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaros, para que veáis también un poco, veamos los dos lados, ¿no? Dónde sufrimos cada uno en estos pacientes, ¿no? Sí, y ese es otro que luego lo podremos comentar, que es la traqueotomía, ¿cuándo? ¿No? Yo creo que los intensivistas muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo de cuándo hacemos las tráqueos, ¿no? Ya por lo pronto no nos ponemos de acuerdo ni a qué llamamos tráqueo precoz o tráqueo tardía, donde ya se ha llegado a un medio consenso que sean 7 días, pero vais a ver artículos hasta 14 y hasta 21, o sea que fijaros que a veces no nos ponemos ni de acuerdo entre nosotros, ¿no? He encontrado este artículo del año 2023 donde hace una escala, que a lo mejor alguno de vosotros también lo conocéis, donde se fija. El puntero este le quería probar porque me parecía lo más. ¿Esto no lo habéis usado? Un foco que enfoca al esto. Bueno, se fija en el AIS, el nivel de lesión medular, en el ISS, en los años y hace una aproximación de qué podíamos, como una escala objetiva, ¿no? Para dejar a esa subjetividad que a veces tenemos en las sesiones clínicas en los hospitales, sino ser rigurosos, ¿no? Y en este estudio nos dice, fijaros, que aquellos que puntúan tanto en el AIS como el nivel de lesión medular por encima de C5, como que el ISL está por encima de 16 y que tienen más de 50 años, lo que recomiendan, eso que eso lo consideran un grado 1, es que se haga de manera precoz esa tráqueo porque ese paciente no va a ser capaz de recuperar la respiración por sí mismo. Nos dejan un poco más de duda en el grado 2, el grado 3 dice hazlo tardío porque tiene posibilidades de hacer de de ventilación mecánica casi seguro, y luego en el grado 2 nos dice, bueno, si prevés por otros parámetros que puedas llegar a tener a tu paciente ventilación mecánica más de 7 días, pues hazlo de manera precoz. Vaya, dejan el grado 2, le dejan un poquito más a juicio del profesional, ¿de acuerdo? O sea, fijaros, en lesión medular la de cosas que luego tenemos que pensar dentro de esa cadena asistencial, no solamente es cómo lo intubo, sino luego dentro de ese periodo, ¿qué hago con ese paciente? No lo puedo dejar con un tubo para siempre, ¿no? Fijaros cuando hablamos de certezas, la hemodinámica en la lesión medular. Vais a ver ahora que siempre decimos mantener una tensión arterial media de 85, 90, lo vamos a ver ahora. ¿Sabéis en qué se basan esas afirmaciones? Se basan en estos dos estudios, que uno es del año 93 y otro es del año 97. Y fijaros, son series de casos, lo único que dicen, bueno, estos son un poco mejores porque son los dos prospectivos y el resto son todos retrospectivos.
Fijaros, ¿no? Es decir, esto es en lo que se basa lo que hablamos de esta tensión arterial media por encima de 85 a 90 en el lesionado medular en torno a 5 o 7 días, ¿no? Estoy hablando de lesión medular puro, no hablo de lesión medular combinado con situación de shock, donde allá sabéis que es una línea que tendremos que manejar, ¿de acuerdo? Pero fijaros. Y luego también nos dicen, ¿y qué vasopresor usamos? Pues lo que se recomienda, nos dice la literatura, es la noradrenalina. Hay artículos que hasta te dividen, dependiendo a qué nivel esté la lesión medular, si es más superior o más inferior, te habrán de poner noradrenalina o de poner efedrina. Bueno, en general hay un cierto consenso a que usemos la noradrenalina y, como siempre, monitorizar la sobrecarga hídrica que tendemos siempre a poner en estos pacientes, intentar ser un poquito restrictivos, si la situación neumónica lo permite, para evitar más daño medular por el edema. Tendremos que tener cuidado, dependiendo de la lesión medular, por supuesto, con el shock neurogénico, ¿no? Sobre todo en esos primeros días, que a veces incluso nos puede confundir, si es un lesionado medular puro, hasta que descartemos que sea un shock hemorrágico esa hipotensión, ¿no? Pero bueno, acordaros que siempre hay que descartar el shock hemorrágico primero y luego ya, según el nivel de lesión, pensaremos en ese shock neurogénico. Ya dependiendo de su estabilidad, pues tendremos que usar desde marcapasos que hemos tenido que poner, usar atropina y soprarenalina, eso ya va a depender de los procedimientos de cada servicio, ¿no? Técnicas de imagen, me voy a centrar solamente en dos. Yo creo que ya en todo hospital que sea un centro receptor de lesionado medular tiene asumido que en un paciente que llega con una lesión medular, con una clínica neurológica clara, donde es posible hacer ese TAC o ese total body al inicio, ya vemos afectación en ese total body, ya se asume que hay que hacer una reso magnética de urgencia, ¿no? Eso yo creo que ya más o menos, ahora me contaréis un poquito cómo estáis aquí, pero yo creo que más o menos ya hay consenso para que eso se haga, ¿no? Pero fijaros, ya hay un paso más. Ya hay estudios donde no hablan solo de la resonancia magnética nuclear convencional, que esa ya se entiende, sino que hablan de la resonancia nuclear magnética cuantitativa, ¿no? Que es un tipo de resonancia específica. Este artículo de 2019 lo explica bastante bien, o al menos bastante claro para los que no entendemos tanto de resonancia en cuanto a técnica, donde ya usan unos tipos de técnica que nos permiten hablar hasta de pronóstico, de futuro fisiológico y futuro de movilidad en esos pacientes. Faltan más estudios, falta validación, pero que sepáis que ya ahí se está investigando, ya no solamente para tiene esto, voy a tratarlo, sino hagamos escalas, hagamos puntuajes de qué pronóstico puede llegar a tener ese paciente. La otra gran prueba diagnóstica que usamos en los pacientes críticos es el eco, ¿no? La ecografía de la lesión medular, ahora también lo comentaremos si queréis, nosotros no la tenemos implementada en nuestro servicio porque es una técnica que es compleja por la propia anatomía. Sí que hay estudios, como veis ahí, la mayoría también, como veis, son a nivel preclínico, es decir, muchos son hay uno muy gracioso que es en minicerdos, no sé por qué lo hacen en minicerdos y no en cerdos grandes, minicerdos, bueno, será más fácil porque así la sonda nos coge más columna, no lo sé, pero me resultó curioso. Y luego hay en ratas, en perros y demás, que bueno, pues se les produce una lesión medular, se les deja parapléjicos y se les mide sobre todo están encaminándose hacia las pruebas de flujo, ¿no? Técnicas específicas para ver perfusión en la zona de la lesión, para ver cuánto se puede recuperar. Eso ya os digo que es muy incipiente, nosotros al menos no lo tenemos implementado, luego comentamos si algunos de vosotros tenéis experiencia en este campo de la eco. Y vamos a los fármacos. Ayer ya lo hablabais, ¿no? Acordaros de que ayer decíamos no se puede ser brutalmente dogmático, porque 3 años después, cuando dices algo, a los 3 años dices lo contrario, ¿no? Durante muchos años, yo al menos así lo viví también, poníamos dosis estratosféricas de corticoides a todos los lesionados medulares. Luego ya cuando se empezaron a analizar los estudios NARCIS, ahí veis en la zona derecha de la diapositiva, veis un poquito lo que es la gráfica de evolución, pues hemos pasado de ser superfans a ya ser un poquito menos fans, a odiarlos, y ya estamos otra vez en la escalada que empieza a haber artículos que empiezan a hablar, ahora veremos en cuáles, de algunos pacientes específicos que a lo mejor se podrían quizá beneficiar de el poner corticoides, desde luego no a tantas dosis como los poníamos antes, ¿no? Estudios NARCIS, como sabéis, fueron muy criticados en muchos aspectos, pues porque ponían mejoría pero no ponían cuánto, no había una muestra específica de tamaño muestral, incluso había incoherencias que los de placebo casi iban mejor que los que se ponía luego el corticoides en esas primeras 8 horas, incluso donde más se criticó fue que el señor este que lo hacía le pagaba a Pfizer, que era el que suministraba la metilprednisolona. Este señor es el mismo que si cogéis la revisión Cochrane es la que dice que van bien, entonces bueno, tenemos ahí la ética profesional de la valoración de estos casos, ¿no? Claro, si nos vamos al best practice, está publicado en el 2022, ha salido una hora del 2024 el TC, que os recomiendo, a mí por ejemplo son bastante útiles porque hacen unas revisiones actualizadas bastante buenas, donde aquí te dicen que va a ser que no, que por el momento no hay evidencia de recomendación en su uso.
Si alguien me preguntase, ¿y habría algún paciente y me forzase mucho a tener que contestar y tener que mojarme, leyendo toda la bibliografía y todo lo que hay, queda un nicho ahí, por decir algo, aunque yo no se lo pondría, pero por decir algo, paciente con una única lesión medular cervical, sin ninguna otra lesión en otro nivel, en esas primeras 8 horas, dosificando a una dosis mucho menor que la que, y lesión incompleta, a una dosis mucho menor que la que poníamos antes, en esas primeras 8 horas y no dejarlo más allá de 24 o 48 horas. Eso sería si me viese forzada, bajo amenaza, hubiesen secuestrado a alguien de mi familia y me obligasen a decir en quién pondría los corticoides, ¿de acuerdo? Porque a nivel de evidencia ahora mismo yo diría que no lo pondría. Nosotros, de hecho, no lo ponemos en nuestro servicio, se cambió a raíz de la evidencia y lo quitamos. Bueno, otra gran medida que hemos tendido a mirar en casi todos los pacientes críticos, si os ponéis a pensar, en casi todos les hemos intentado enfriar para luego calentar, para luego recalentar, para luego dejarles en normotermia. ¿Y qué hacemos con el paciente con lesión medular, ¿no? Esta es una revisión del año 2022, ya lo veis ahí en los gráficos, donde claramente pues la hipotermia por el momento en la lesión medular no se puede recomendar. La mayoría son estudios retrospectivos que tienen muy pocos pacientes. Nos pasaba como el NARCIS, nos dicen que mejoran, pero ¿cuánto? No hay una gradación objetiva para decir cuánto de bueno. Y además tenían muchos sesgos porque tampoco nos decían qué otras cosas les habían hecho a esos pacientes. Les hemos operado precoz, les hemos puesto corticoides, les hemos dejado más tiempo. No especificaban bien las diferencias entre los que iban bien y los que iban mal. Con lo cual, hipotermia, por el momento, tampoco en el lesionado medular. Fijaros, en este artículo nos hablan que estamos muy centrados, la lesión primaria ya la tenemos, ya está hecha. Estamos sobre todo centrándonos, si os dais cuenta, tanto en el TC también como en la lesión medular, nos centramos mucho en prevenir los daños secundarios, ¿no? Es decir, disminuir el edema, disminuir la inflamación, el timing quirúrgico. Está habiendo ahora otros nuevos productos que por el momento no están indicados. Ha habido uno, el Gliburide, vosotros lo usáis aquí. Es que a mí el otro día me vino el RNU de trauma con una solución y me dijo, ¿le has puesto Gliburide? Claro, yo le dije, no, si te llamo para ver si lo puedo incorporar. Es decir, era algo mucho más sencillo. Entonces, me dejó un poco loca con el Gliburide. Luego comentáis si aquí lo tenéis, porque yo no, solo he leído en artículos, vamos, pero el R1 de trauma estaba muy motivado con el Gliburide y el Cruzole. Así que, bueno, muy bien por él. Ánimo. Por el momento, esto no está implementado. Este artículo, a mí me ha gustado, por si queréis hacer una revisión reciente del Injury del 2024, donde nos hace una revisión bastante buena de todos o muchos de los ítems que nosotros hemos revisado ahora y que son pues los trending topics de lesión medular, donde básicamente llegan a la misma conclusión de la que os he contado. No porque llegasen, sino porque yo lo había leído antes y os lo he contado también, es decir, no porque sea posterior. Otro momento importante, el timing quirúrgico. ¿Os habéis cansado? Aquí empezó todo, en el STACTIS, año 2012. Aquí fue donde se empezó un poco a regularizar los timing quirúrgicos de lesión medular. Y a partir de ahí, la gente empezó a hacer currículum y empezaron a salir un montón de artículos en relación al timing quirúrgico. Yo creo que esto, al menos, yo creo que ya está superado. Hace 20 años teníamos luchas encarnizadas con los traumatólogos de columna o con el neurocirujano, dependiendo con quién estuviese en vuestro hospital, quién se encargase, que esa también es otro melón que no vamos a abrir. Pero pues opera melón o te lo opero. Yo creo que eso ya también está bastante superado. Yo creo que ellos también tienen integrado un timing quirúrgico que ahora os pondré. Incluso si nos vamos al otro extremo, hablamos de la cirugía ultraveloz. Parece que el timing spine parece que ya está con un consenso bastante acordado en esas primeras 24 horas. Luego surgió la ultraprecoz, donde hay gente que les opera en las primeras 4, en las primeras 12, en las primeras 8, pero esto, por el momento, no hay evidencia para la cirugía ultraprecoz. Parece que el timing ahora mismo está puesto en las 24 horas. Os pongo esta diapositiva, no la voy a detallar porque además si no me va a reñir Ana y me había dado 5 minutos, con lo cual me pasa muchísimo, perdón. Simplemente la importancia de la colaboración. Esta diapositiva está hecha conjuntamente con la unidad de columna de nuestro hospital. Es decir, hay un consenso donde todos acordamos que el timing son 24 horas porque mejora claramente en todo. ¿Y dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en nuestros pacientes. 4 pacientes en agosto con una distinta clasificación del tipo ASEA, donde todos, si lo veis, basándonos, fijaros en esto. Todos decimos, el timing son menos de 24 horas. Pero fijaros, cuando los compañeros de parapléjicos, que es donde nosotros llevamos a los pacientes, descubrieron con este estudio que solamente el 28% cumplimos ese timing de 24 horas. Con lo cual ahí creo que todos los que manejamos lesionado medular debemos de mejorar. Nosotros nos revisamos los últimos
porque nos salieron bien y todos estaban dentro de las primeras 24 horas. Si cojo los pacientes hace 15 años, no hubiese tenido tanto dedito para arriba, ¿de acuerdo? Con lo cual, estamos mejorando porque la cadena mejora y los pacientes, esto es la realidad, están todos mejor, algunos andando y otros en fase de recuperación. ¿Dónde va el futuro? El futuro va, parece, hacia las células madre. Sabéis que está poniendo una lesión medular crónica, se están poniendo células madre. En el momento agudo, por el momento no. Hay estudios, pero por el momento no lo sabemos. Yo creo que de aquí a 5 años a lo mejor podemos contar algún avance en este estilo. Fijaros, insisto en lo que decía la doctora Fraguero al principio. Todos los traumas, pero el lesionado medular, que es el que me ha tocado a mí, requieren una coordinación eficaz. Desde el momento de que se coge al paciente hasta que, insisto, le llevamos a parapléjicos de Toledo, donde los derivéis aquí en Andalucía, para que su pronóstico mejore. Se tienen que trasladar a un centro de trauma. Voy a decir, es que lo de útil me da cosa compartir con vosotros, son inútiles, ¿no? Pero un centro de trauma que tenga la capacidad de atender a este paciente en los timings. Y es un equipo multidisciplinar, es fundamental las sesiones conjuntas con la extrahospitalaria, con los compañeros de la calle y dentro del propio hospital entre los equipos quirúrgicos empleados. Tendremos que manejar nuestro ABC, vamos a unos mínimos, tensión en lisoma medular puro entre 85 y 90 en esos primeros días, no uso de corticoides por el momento y esa cirugía precoz de 24 horas. Time is spine, acordaros, nos acordamos mucho del tiempo en el ictus, del tiempo en el infarto, en la médula también. Estos son parte del equipo con el que tengo la suerte de trabajar. Estos son parte del equipo de aquí, que estoy muy orgullosa de haber estado en los primeros PHTLS acompañándoles en esa formación, con lo cual estoy encantada de poder volver. Estamos todos más jóvenes, pero estamos más guapos ahora, así que no nos importa y por eso la pongo. Muchas gracias. Perdón, Eva, por haberme pasado. Disculpa. Buenas tardes a todos y gracias a la organización por darle la oportunidad a nuestro hospital de venir a contaros pues nuestra experiencia que tenemos ahora mismo con el uso de biomarcadores en el manejo de los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Bueno, como ha contado Eva, mis andaduras por las urgencias comenzaron no exactamente en Sierra Nevada, sino que justo antes, cuando terminé la residencia, me fui a trabajar un par de meses a la urgencia de neurotraumatología, donde estoy ahora mismo también del Hospital Virgen de las Nieves. Y llegué en la época cuando comenzaba la temporada de esquí. Y me di cuenta, pues bueno, de que sobre todo los fines de semana nos llegaban auténticos autobuses de pacientes procedentes de Sierra Nevada, con distintas lesiones. Pero lo que más me llamaba la atención era la gente demasiado joven con traumatismo craneoencefálico. Era la época en que todavía se esquiaba sin casco. Hicimos una buena campaña de uso de casco y hasta ahora se está consiguiendo el uso del mismo. El caso es que todos los testes que me llegaban de gente joven venían muy repetitivos, con amnesia de lo que ha ocurrido. Les preguntabas qué te ha pasado. Ah, pues no lo sé. ¿Y tú quién eres? Y a los 5 minutos, ¿y tú quién eres? ¿Y dónde estoy? ¿Y qué me ha pasado? Así repetido. Y me llamaba la atención que cuando hacíamos el TAC craneal no había ninguna lesión en ninguno de ellos, que hubiera que actuar de forma neuroquirúrgica de forma urgente. El caso es que en el mes de enero de 2006 yo me subo a Sierra Nevada y entonces tengo oportunidad de ver de primera mano a esos pacientes y yo ya sé que cuando se le hace el TAC craneal no hay lesión. Entonces, ¿ahora qué hago yo con esos pacientes tan jóvenes que tengo que decidir acompañarlos, no acompañarlos en una ambulancia, dejarlo allí en Sierra Nevada en observación en una zona de aislamiento para que se me pongan muy malitos? Si los mando abajo sé que se van a irradiar la mayoría de las veces de forma innecesaria. Y bueno, pues ya está. Sabemos que el TC es una epidemia actualmente sanitaria porque implica a gente demasiado joven y es una de las principales causas de morbi-mortalidad a nivel mundial, con un montón de casos a nivel mundial, ¿vale? El 80 o 90% de ellos son casos débiles, son casos leves. Y como he dicho, los mecanismos incluidos en el traumatismo craneoencefálico, desde que se produce esa fuerza externa sobre el cráneo, sobre el cerebro, son diversos. No nos quedamos solo en las lesiones hemorrágicas que vemos en el TAC, va mucho más allá. Tenemos pues las contusiones cerebrales, la rotura de la barrera hematoencefálica que permite el paso al torrente sanguíneo de distintas proteínas, ¿vale? Las lesiones neuronales y axonales,
y sobre todo la liberación de citoquinas, de quimioquinas y de patrones moleculares asociados al daño, lo cual nos van a provocar también en un segundo plano unas lesiones secundarias que no vamos a identificar con las pruebas como puede ser el TAC o la resonancia, ¿vale? Y todas esas lesiones secundarias nos llevan ya al déficit neurológico que vamos a tener después en nuestros pacientes, como son la pérdida de las funciones neurológicas, los deterioros cognitivos, ¿vale? Y las alteraciones psicológicas sobre todo. Por eso digo, los mecanismos que tenemos, primero es la alteración de la barrera hematoencefálica con una alteración de ese flujo sanguíneo, ¿vale? El daño neuronal y axonal y la respuesta neuroinflamatoria. Demasiado complejo. ¿Qué hacemos un médico o un enfermero de urgencia frente a este paciente tan complejo? ¿Qué herramientas tenemos disponibles para hacer esa valoración de un órgano como es el cerebro con múltiples funciones y múltiples lugares que dañarse? Bueno, pues lo que nos cuenta el paciente, si es que tiene un nivel de conciencia suficiente para contárnoslo, ¿vale? Fiarnos de una escala de Glasgow que realizamos a pie del paciente, que muchas veces no es fiable, sobre todo en nuestros pacientes que vienen o intubados o bajo sedación o bajo los efectos de droga o de alcohol o en pacientes con demencia o deterioros cognitivos, ¿vale? Y ya nos queda pues, la herramienta más útil que tenemos a día de hoy, que es el TAC craneal. El Gold Standard es la prueba que nos va a decidir actuar con urgencia en un paciente con traumatismo craneoencefálico. Nos identifica de forma muy temprana la lesión primaria y nos dice qué pacientes tenemos que meter de forma urgente en quirófano. No está exenta de riesgos, tiene una irradiación, sobre todo en gente joven. Hay estudios ahora muy recientes que nos dicen el riesgo de lesiones hematológicas en pacientes irradiados por debajo de los 22 años con una dosis acumulativa. Tiene un valor bastante limitado o casi nulo en lesiones de fosa posterior, en lesiones del compromiso medular y también muy limitado en las lesiones secundarias. ¿Cómo clasificamos el TC? Pues en función de las lesiones que vemos en el TAC craneal, será leve si no tiene lesiones o esas lesiones son muy leves, si tiene una pérdida de conciencia, en función del estado mental y en función de si ha tenido amnesia o no el paciente, ¿vale? Con la escala de Glasgow, que ya digo, con todas las limitaciones que tiene actualmente. Y ya desde hace varios años se ha estado investigando en el uso de biomarcadores para valorar a estos pacientes con traumatismos craneoencefálicos. Se han investigado bastantes moléculas y hay 20 de ellas que aproximadamente son las que se tienen más estudios realizados y las que tienen más utilidad en la valoración de pacientes con traumatismo craneoencefálico. Dependiendo de la localización, pues encontraremos unos marcadores u otros. A nivel neuronal, pues tenemos la enolasa y la ubiquitina, en los astrocitos y la microglía la proteína S100 beta y la proteína ácida fibrilar glial, y biomarcadores para lesiones axonales en sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo. De todas esas, las que más nos interesan a nosotros, no por nada, sino porque son las primeras que aumentan en sangre desde los primeros minutos del traumatismo craneoencefálico. Y las que se han visto más útiles son la ubiquitina, la GFAP y la SB100. La SB100 beta lleva bastante tiempo estudiándose y es muy útil, nos da un valor pronóstico en los pacientes con traumatismo craneoencefálico bastante importante, pero con una limitación, y es que se encuentra de forma bastante abundante en el tejido adiposo y a nivel extracraneal. Por eso, recientemente, las que se ha desarrollado más la tecnología son la UCH y la GFAP, que se aumentan en los primeros minutos y son proteínas muy específicas a nivel cerebral. Sobre todo, la UCH se eleva en sangre desde los primeros minutos. Aquí tenéis la curva de cómo funcionan estas dos proteínas de forma conjunta. Son totalmente complementarias. Si vemos la línea discontinua que tenemos abajo, esos serían los niveles de ambas proteínas en sangre cuando el paciente se ha dado un golpe en cabeza, pero no hay lesión a nivel intracraneal. Y las dos líneas de arriba, línea continua, son desde los primeros minutos cómo se eleva UCH y cómo GFAP empieza también a subir hasta un pico máximo en que ambas están elevadas 12 horas. Estas proteínas tienen su elevación máxima, se van elevando hasta las 72 horas, que es cuando ya se pierden en sangre.
La mayoría de los hospitales aquí en España ya tienen disponible en los laboratorios el poder realizar esta prueba de marcadores TBI que se llaman, ¿vale? Están aprobados por la FDA, ¿vale? En base a un estudio que se hizo de Bazarian en más de 2.000 pacientes, donde se vio que cuando ambos marcadores estaban negativos, había ausencia de lesiones a nivel intracraneal. Esto nos lo realizan las aprobaciones que se dio, ¿vale? Fue en traumatismo cráneoencefálico leve, en pacientes mayores de 18 años, no por nada, sino porque el estudio este de Bazarian se hizo en militares y eran todos mayores de 18 años, de ahí la indicación que se haya dado en este tipo de pacientes. Por la curva que hemos visto antes, en un tiempo máximo de 12 horas tras el traumatismo cráneoencefálico. Más allá de las 12 horas no es fiable, puesto que descienden en sangre estas dos proteínas. Y en pacientes, pues eso, que se clasifican como pérdida de conocimiento de menos de 30 minutos. Es un test bastante estable y bueno, decir que en nuestro hospital la suerte que tenemos es que ya desde enfermería también se han implicado mucho en el manejo de estos pacientes ya desde triaje. Para analizar estos marcadores, normalmente se saca un doble tubo de bioquímica. Pues ya desde triaje nos saca enfermería ese doble tubo de bioquímica, ya saben ellos los criterios que tienen que pedir para pedir esta prueba también. En el año 2022, un grupo de compañeros de distintas especialidades se reunió para revisar toda la bibliografía que había de forma hasta ese momento sobre el uso de biomarcadores en el traumatismo cráneoencefálico. Entonces, se juntaron compañeros de la urgencia, compañeros de análisis clínico, de radiología y de neurocirugía para llegar a un acuerdo y ver si eran realmente útiles en la práctica clínica estos marcadores o no. El consenso salió a principios de este año 2024, se publicó y las conclusiones a las que llegaron, bueno, aparte de mantener el esquema inicial pues de manejo tanto extrahospitalario como de los pacientes graves que iban por el mismo camino de siempre, la gran modificación fue esta que está marcada aquí en rosa, ¿vale? Que fue pacientes que tenían un Glasgow entre 13 y 15, ¿de acuerdo?, aunque tuvieran factores de riesgo o no, ¿vale? Si el tiempo que había transcurrido desde el TC era menor de 12 horas, en lugar de pedirle el TAC craneal de forma inicial, se le pedían los marcadores de daño cerebral. Si esos marcadores eran negativos, se puede tomar la decisión de mandar al paciente a casa a observación domiciliaria sin la necesidad de realizar un TAC craneal. Bueno, pues nosotros en nuestro hospital se nos presentaron estos biomarcadores un 29 de marzo de 2022. La dirección económica y la dirección médica de nuestro hospital apostó por esta prueba y los compañeros de urgencias también apostaron por esta prueba de marcadores de daño cerebral. Y decidimos ponerla en marcha de forma que al día siguiente de hacernos la sesión clínica donde se nos presentó pues eso, que estaban aprobados por FDA, que había varios estudios que lo avalaban, como era el estudio de Bazarian, pues nos dijeron que podíamos tenerlo a nuestra disposición y que era una prueba más para coger y poder valorar este tipo de pacientes. Pues nos pusimos en marcha al día siguiente de darnos la sesión clínica y a día de hoy, pues la verdad es que la experiencia es bastante reconfortante, puesto que de unos 9.000 pacientes que habremos visto atendido en este periodo de 30 meses, de los últimos 30 meses, por un traumatismo cráneoencefálico de distintos grados, ¿vale? En 6.280 pacientes a fecha 30 de septiembre lo hemos evaluado con marcadores de daño cerebral. Con una edad media de 62 años, nuestro paciente máximo para utilizarlo ha sido de 103 años registrados y aunque no está aprobado en menores de 18 años, como en nuestro hospital también vemos niños por encima de los 14 años, sí que lo hemos utilizado en algunos de ellos. Al principio lo pedíamos en el petitorio a mano, luego ya nuestros compañeros de análisis clínicos lo incluyeron en el panel de petición y a día de hoy, desde el principio, nos dieron ellos los marcadores. En algunos hospitales que he tenido oportunidad de compartir esta experiencia, me decían que a ellos les daban el resultado de la prueba solo como o positivo o negativo. Nosotros tuvimos la suerte de que al principio nos dieron cifras y en función de esas cifras, como médicos de urgencia, decidíamos qué hacíamos con esa prueba. Pues no olvidemos que es una prueba complementaria, ¿vale?, que nos ayuda a tomar decisiones clínicas.
Lo incluimos, como ya digo, en nuestro protocolo, donde ponía inicialmente la necesidad de hacer un TAC craneal. Nosotros pusimos pues, que primero le íbamos a pedir unos marcadores de daño cerebral y en función del resultado de los mismos decidiríamos si realizábamos ese TAC craneal o no. Lógicamente, en traumatismos craneoencefálicos graves o moderados, le hacíamos su TAC craneal de entrada, como si tuviéramos el síndrome coronario agudo con elevación de ST. A nadie se le ocurre esperar unas troponinas para meterlo en hemodinámica, pues esto igual, ¿vale? Pero sí, en los casos que teníamos dudas si pedir ese TAC craneal o no, nos ayudó bastante la utilización de esta prueba. Estos son nuestros resultados de algunos pacientes que pudimos analizar, en total 2.834 pacientes analizados hasta octubre de 2023. Son datos que ha analizado mi compañera de análisis clínico, la doctora Álvarez Corral, ¿vale? Donde se vio que aproximadamente la prueba nos daba negativa en el 30% de los pacientes a los cuales analizábamos. No olvidemos que son todos pacientes a los que sí o sí hubiésemos pedido un TAC craneal, ¿de acuerdo? O sea, que tienen criterios de entrada de pedirle un TAC craneal. Pues después de analizar los casos negativos, vimos que en un 65% de los pacientes que había negativos, los compañeros decidimos no hacerle un TAC craneal, evitando tanto la irradiación innecesaria a estos pacientes como el coste del mismo, de la misma prueba, y ahorrando también en tiempo. Por rangos de edad, porque al principio cuando se empiezan a usar los marcadores puede parecer que a todo el mundo le da positivo, pero si nos vamos por rango de edad, vemos que en la edad, en el rango que hay de 18 a 39 años, la rentabilidad de la prueba es del 57%, nos da los marcadores TBI negativos. Sin embargo, cuando nos vayamos a pacientes mayores de 75 años, donde hay mayor medicación, donde hay más toma de anticoagulantes, que no contraindica el uso de anticoagulantes, el no hacer esta prueba, se puede hacer y se descartarían también lesiones, ¿vale? Pero son pacientes con más fragilidad capilar, donde las lesiones son más frecuentes, y ahí sí nos vamos a un 5%. No me gustan los números, me gustan los pacientes, ¿vale? Como médico de urgencia. Entonces, estos son algunos casos clínicos de esos 6.000 y pico pacientes que llevamos analizados, como digo, casi todos pacientes a los que le hubiésemos pedido un TAC craneal y a los que decidimos pedirle primero una prueba de biomarcadores que, al ser negativos, pues decidimos darlos de alta sin necesidad de hacer más pruebas, solamente ya con sus recomendaciones. Evitamos el tenerlo horas innecesarias en urgencia, evitamos el tenerlo de forma irradiado y evitamos también costes sobreañadidos, ¿de acuerdo? Y en el caso, este caso me gusta a mí mucho, fue un paciente a la vuelta de vacaciones, de estos que te llegan por la mañana, pues bajo los efectos del alcohol, diciéndote que no ve, que con un Glasgow dudoso, porque está bajo los efectos del alcohol, no sabes si ese Glasgow es real o no, o está artefactado por eso, por los efectos que tiene, que está vomitando, que te dice que no ve, que no sabes si meterlo en el bote crítico o qué hacer con él, al que se decidió, pues bueno, mientras se le suturaban las heridas que tenía, pedirle una prueba de biomarcadores que salió negativo. Y en 2 horas y media el paciente ya totalmente recuperado con un Glasgow de 15 sin focalidad neurológica. Ojo a eso, ¿vale? Somos médicos, somos enfermeros, hay que coger y hay que valorar a los pacientes. De nada nos sirven las pruebas complementarias si no hacemos nosotros una valoración del paciente. Esto es una ayuda más al diagnóstico, ¿vale? Pues este paciente que se puso un poco agresivo y que seguía vomitando posiblemente por la borrachera, se decidió, como tenía los marcadores TBI, no realizarle el TAC craneal. Y de hecho este paciente no volvió a consultar por este mismo motivo ni en atención primaria ni en hospitalaria, y el paciente sigue vivo, ¿eh? Que eso es importante también, que de eso nos aseguramos cuando revisamos los casos. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Porque he hablado, efectivamente, la utilidad está clara en el TC leve, ¿vale? Y nosotros estamos aquí en un simposio sobre trauma grave y se sale un poco del tema. Pues bueno, como ya digo, hemos analizado tantísimos pacientes y no hemos salido de ficha técnica que se los pedimos también a pacientes con traumatismos craneoencefálicos graves, ¿vale? Bueno, estos son los beneficios que hemos tenido en estos 30 meses, ¿vale? Que es seguridad del paciente, por su valor predictivo negativo casi del 100%. Sabéis que en medicina no hay nada que sea del 100%, entonces siempre se nos puede escapar algún paciente. Evitamos la irradiación innecesaria,
Tenemos un ahorro económico, no solo en el coste directo de los TAC craneal y de las pruebas de TBI, sino también en el coste de la estancia en urgencia. Y como ya digo, siempre para la valoración también de traumatismos craneoencefálicos graves y moderados, pues ya como he dicho antes, la fisiopatología es bastante compleja, donde vemos lesiones axonales, dendríticas, demilinización, lesiones sinápticas, lesiones de todo tipo. ¿Vale? Los efectos subagudos y crónicos del TC también lo estamos viendo con el deterioro cognitivo, ¿vale? Con síntomas neurológicos, con disfunciones neuroendocrinas. Son los pacientes que nos llegan posteriormente, aunque no tengan lesiones a nivel del TAC craneal, con el síndrome de conmoción postcerebral. Pues muy bien, desde hace tiempo eso se veía que estas pruebas de biomarcadores sí, nos podían ayudar en el pronóstico de estos pacientes. De hecho, se vieron que 4 de esas proteínas, la GFAP, la proteína 100 beta, la UCH y la proteína tau, se asociaban con resultados desfavorables a los 6 meses. Nos hablaban también varios estudios sobre que la estratificación de los pacientes sería muy buena poder utilizar biomarcadores para poder clasificarlos, para la detención de microlesiones y para avanzar en la evaluación de este tipo de pacientes. Pero sin lugar a dudas, el estudio de Curley, que se publicó en 2022, fue el que más nos habló sobre el valor pronóstico de estas dos proteínas, de GFAP y UCH, medidos siempre en el primer día del accidente, o sea, las primeras 12 horas, ¿vale? Y este estudio, de más de 2.000 pacientes, permitió estimar el valor pronóstico de estos marcadores para predecir la muerte, la recuperación incompleta y los resultados desfavorables en los 6 meses siguientes al accidente. Tenía mayor precisión, eso sí lo vieron en pacientes con un Glasgow entre 3 y 12. Pues estos son nuestros pacientes, estos son pacientes también reales a los que vimos cuando tenían los marcadores positivos altos, cómo se relacionaban los niveles de ubiquitina y de GFAP con las lesiones que encontrábamos, y veíamos que cuando los niveles eran muy altos se relacionaban con lesiones más graves. A raíz de esto también tengo que decir, no he traído ningún caso de esos, pero sí tenemos alguno en el que esta craneal es normal y sin embargo hemos visto lesiones medulares con marcadores positivos. No recordemos que la columna también forma parte del sistema nervioso. Este, por ejemplo, un señor de 35 años con accidente de escalada, con una GFAP casi dentro de la normalidad, para que veáis lo sensible que es la prueba, que con niveles muy bajos detectamos pues, lesiones que pueda haber en el TAC. Sin embargo, esos niveles de GFAP se relacionaron pues que el paciente únicamente tuvo un ingreso en neurocirugía de 3 días y se dio de alta y se quedó el paciente sin ningún tipo de secuela neurológica. Esta paciente también con 81 años, ¿vale? Con una caída en domicilio, a la que el compañero que la vio dudó si pedirle el TAC craneal o no, y porque la paciente tenía un Glasgow de 15, no tenía pérdida de conocimiento y quizás la única factor de riesgo era la edad y la demencia que tenía, pues le solicitó los marcadores en la primera hora tras el traumatismo craneal, con una GFAP de 74, casi también en el límite de la normalidad, pero esta paciente se vio que tenía ahí ese hematoma, que la paciente lo único que se hizo por parte de neurocirugía fue mantenerla en observación 24 horas y se fue a casa sin ningún tipo de secuela también. Sí, termino ya. Vale, este otro caso de un señor de 26 años con las proteínas BEI muy altas, ¿vale? Al cual se le quedaron estas secuelas, por una disfunción cognitiva, una epilepsia izquierda, y a septiembre de este año se le ha reconocido una discapacidad del 44% y está en trámite de dependencia. Hombre de 26 años, demasiado joven para este tipo de lesiones, ¿vale? Ya desde los primeros minutos veíamos que tenía unas proteínas altas en sangre. Este peor, con 30 años, un Glasgow inicial de 13. Fijaros que GFAP y que UCH muy alta. El mecanismo lesional un precipitado. El paciente en las primeras horas sí que se informó en el TAC un mínimo sangrado que estaba haciendo junto con varias lesiones axonales. A las 12 horas hizo el sangrado mayor y a las 24 horas después de la descompresión una zona de isquemia que provocó el fallecimiento del paciente. Hombre de 71 años, encontrado inconsciente en el domicilio con TC. Fijaros que GFAP más de 42.000, también lesiones muy altas, ¿vale? Objetivos próximos que tenemos, por lo menos desde SEMES se está impulsando el Registro Nacional de Traumatismo Craneoencefálico, pues para evaluar el impacto del uso de estos biomarcadores en este tipo de pacientes, ¿vale? Y sobre todo el caballo de batalla es que se validen de una vez en pacientes pediátricos.
Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Hay bastante más bibliografía, pero quizás nos falta en valor pronóstico. Y daros las gracias a todos por la atención. Bueno, pues no sé si nos dejan un par de minutos por si alguien quiere hacer una consulta, porque hemos llegado al tiempo límite, pero no, si nos dais 5 minutitos, por ahí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Ángel García Olloqui, trabajo en el Servicio de Urgencia del Adulto, en concreto en la urgencia de trauma, de aquí de Virgen del Rocío. Y mi pregunta era para Eva Gutiérrez. A nivel práctico, ¿cuánto tiempo tarda la prueba, o sea, cuánto tarda el laboratorio de urgencia en daros el nivel de biomarcadores? Se tarda 24 minutos en analizar. Ahora, depende de lo que tarde el personal de enfermería en sacar la muestra. En nuestro caso, tenemos el problema en que la muestra llega a un laboratorio que está en un edificio a 1 kilómetro y va vía subterránea, ¿vale? Y luego que el técnico del laboratorio que hay allí coja y meta la prueba en el DS. Lo que es prueba de análisis, 24 minutos. A nosotros nos está llegando en menos de 1 hora el análisis. Y si llamas por teléfono a los técnicos y le dices, oye, va una prueba de TBI, más rápida todavía. Yo entiendo que es clave. O sea, es clave porque va a haber un número de pacientes, a nivel práctico, o sea, va a haber un número de pacientes que sea la prueba positiva, que además tengas que solicitar un TAC de cráneo, que luego a lo mejor no tenga ninguna lesión y pueda irse de alta, pero que en los servicios de urgencia, a nivel práctico, hombre, tenemos que intentar no tener más tiempo todavía al paciente en el área de urgencia del que necesita, y el TAC tarda cada vez más porque cada vez se solicitan más. Claro. Entonces, si la prueba va a tardar lo mismo que una analítica convencional, por ejemplo, si no hay un circuito diferente, pues digamos que el aporte se reduce, porque al final es en muchos casos duplicar el tiempo que vas a tener al paciente en urgencia. Sí, pero vosotros en vuestro hospital hacéis el TAC craneal de entrada a todos los pacientes o esperáis unos momentos prudenciales por esa hora que hay, que puede haber, que no se Claro, lesione? o sea, es verdad que tú piensas, bueno, para que alcance la máxima sensibilidad para detectar sangre, aunque sea poco, que haya unas 4 horas. Claro. Tal y como llega el paciente al hospital y tú le pides un TAC de cráneo, es raro que se haga antes de esas 4 horas desde el momento del golpe, porque es que el TAC de cráneo en un paciente con un GAGU de 15 puntos tarda mucho. Se piden muchísimos TAC urgentes para un solo aparato de TAC. O sea, es decir, todos los TAC que se piden en las 2 urgencias, en las UCI, en las plantas, de forma urgente, van al mismo sitio. El volumen de TAC que se hacen es enorme. Entonces, en un paciente que no tiene prisa desde el punto de vista de que no es una emergencia, el TAC tarda una barbaridad. Si le añadimos tiempo, más todavía. Entonces, yo lo veo muy útil siempre que sea ágil en cuanto a que el laboratorio, hombre, si va a tardar 20-25 minutos, perfecto. Si va a tardar varias horas y además en el caso de ser positivo, el TAC también va a tardar otra vez varias horas, claro, se pierde esa ventaja o se pierde bastante de esa ventaja. Sí, nosotros estamos teniendo un tiempo medio que hemos analizado de pacientes a los que se le pide los marcadores son negativos y no se realiza TAC craneal de estancia en urgencia de 2 horas y media. Si nos vamos a pacientes a los que se le está pidiendo el TAC sin la prueba, nos vamos a 6 horas casi. Vale. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues daros las gracias a todos, ¿de acuerdo? No sé si queréis añadir algo. Vale, pues nada, gracias, buenas tardes.